¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a su canal, Católicos por Convicción. Les habla Richard Meléndez de Venezuela, director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, primero que nada quiero pedir disculpas por el retraso, ¿no? En este caso fue culpa mía, ¿no? Porque no había llegado a casa y tuve que organizar todo. De hecho, el hermano Tomás está listo desde hace rato, pero mi persona era la que estaba un poco ocupada allí, ¿no? Para los que no saben, pues a mi hija, a mi bebé, la operaron ayer, ¿no? De hecho, todos estos días no había hecho transmisión porque estábamos con la cuestión de mi hija. Pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien y estamos esperando su proceso de recuperación y contamos con sus oraciones, ¿no? Como siempre. Pocos o los que están en la comunidad del Telegram, pues escucharon de esta noticia, ¿no? De lo de mi hija. Pero bueno, lo que les pido siempre son sus oraciones y bueno, ya estamos de vuelta por acá, ¿sí? Vamos a continuar con nuestros estudios, ¿sí? En este caso con el programa, con la serie que llevamos a cabo con el hermano Tomás Trigos, o mejor conocido como Teófilo del Sur, ¿verdad? Nuestro hermano ponente, que es el que está dando todas las clases de esta serie sobre la confianza en la iglesia. Y hoy vamos a tratar sobre el humo de Satanás. ¿Quién verdaderamente es? ¿Sí? Porque quizás habrán escuchado de esa expresión, el humo de Satanás, pero muchas veces se usa de manera errada, se tergiversa, ¿no? O a veces las personas ni siquiera saben de qué trata, solamente usan el término porque lo leyeron en un blog o lo escucharon en algún video, o bueno, quién sabe cómo se enteraron, pero no se conoce realmente a qué se refiere esa frase, ¿no? Que es una frase un poco, digamos, tenebrosa, ¿no? El humo de Satanás, o sea, ¿qué será eso? Y bueno, hoy el hermano Tomás Trigos, a quien le damos la bienvenida, nos va a explicar sobre eso. Bienvenido, Tomás. Hola Richel, realmente un honor estar acá para hablar de estos temas que muchas veces se difunden y no se sabe de qué se está hablando. Y acá vamos a analizar una expresión que es muy utilizada hoy en día para referirse generalmente a aquellos enemigos que están infiltrados dentro de la iglesia y que en realidad, bueno, que está atribuida a Pablo VI, pero muchas veces no se sabe de dónde viene esta expresión y qué verdaderamente significa. Así que en este programa, que va a ser bastante cortito, vamos a leer un poco de la homilía de Pablo VI, San Pablo VI, donde habla de este humo de Satanás, y vamos a entender bien de qué se trata. Sí, sí, efectivamente. Esta frase, bueno, los que siguen el canal pues saben que yo estuve en ese ambiente ultra tradicionalista y bueno, esta frase es como un mantra, ¿no? El humo de Satanás. Cualquier cosa mala es el humo de Satanás. El humo de Satanás, ¿no? El modernismo, lo que hizo este sacerdote, eso es el humo de Satanás. Bueno, hoy el hermano Tomás pues nos va a explicar mejor a qué se refiere esto y no hay que indagar mucho, ¿no? Solamente
hay que hacer una pequeña búsqueda, ¿no? Y uno descubre realmente a qué se refiere, ¿no? Lo que hay es que analizar y reflexionar, ¿no? Porque la frase más bien nos invita a reflexionar, ¿verdad? ¿A qué se estaba refiriendo realmente esta frase? Pero bueno, antes de comenzar, vamos a saludar por acá a los hermanos que están conectados, ¿no? La hermana Jacqueline, como siempre, está allí al pendiente de nuestras transmisiones. Al hermano Aníbal Serrano, saludos, hermano. Jacqueline dice, ya no puedo leer mucho, Rich, por eso me gusta mucho escuchar y repetir los videos. Esa es la idea, claro. Hay que escuchar, hay que, bueno, repasar, ¿verdad? Porque a veces se nos pasa algo por alto en una transmisión y, bueno, cuando volvemos a ver el video, podemos comprender algunas cosas que quizás al principio no pudimos ver. Miguel Rodas, saludos, hermano. Bueno, por acá está saludando un tal Teófilo del Sur, no sé si lo conoces. Es nuestro hermano Tomás, ¿verdad? El ponente de esta serie, así para que se suscriban a su canal si aún no lo han hecho. Dice Kelly, pero gracias a Dios de joven leí muchísimos libros y la Biblia por más de 35 años. Ahora lo oigo en audio. Esa es la idea, o sea, seguir, ¿no? Ir con las nuevas tecnologías, o como dice el Papa Juan Pablo II, los nuevos aerópagos, ¿no? O sea, hay que buscar esa forma de seguir aprendiendo de nuestra fe. Eh, Aníbal dice: Dios bendiga a todos mis hermanos y a ti, hermano Rigel. Gracias, hermano, gracias por ese super chat. Que Dios te bendiga y te lo multiplique. Bueno, Jacqueline por aquí dice: Rich, Dios le dé su recuperación pronto. Gracias, hermano, amén. A ver, saludos, Richard, mi oración contigo, todo saldrá bien, ya su niña estará bien. Audelino, saludos, Audelino, hermano de la parroquia donde tenemos nuestro ministerio, ¿no? Gracias por estar aquí y bueno, esperemos que sigamos aprendiendo, ¿no? Como sabes, nuestro lema es cristiano en formación, católico por convicción, ¿no? Y para ser católico por convicción, pues se necesita tener una buena formación, ¿no? Dice Pablo, rezamos siempre por su hermoso apostolado, querido hermano, gracias, Pablo. Bueno, Oscar dice por acá, significa que entró con el Concilio Vaticano II. Uy, bueno, vamos a ver todo eso, ¿no? Oscar, saludos por aquí también, José Humberto, Randy, que también está siempre presente, ¿no? En nuestros programas, lo hemos visto cada vez por acá. A ver, dice Oscar, ¿qué les parece si hacen un programa con respecto a cómo quieren descanonizar a algunos santos? Siempre veo publicaciones contra la Santa Teresa de Calcuta. Bueno, no sé, eso quedaría No. de Tomás y... He escuchado, podríamos hablar de, por ejemplo, de los santos que se les ha suprimido el culto público, por ejemplo, los Eso. casos de mártires por libelos de sangre, si no me equivoco, que es. Sí, porque descanonización no existe como tal. O sea, solamente se quita como que del calendario, ¿no? Pero Sí, no es que se descanoniza en sí. Eh, a ver, dice Oscar, den like, compartir, el que no lo hace es cismático. Es broma, no, por ahí hay muchos que no les gusta ni que se mencione de broma la palabra cismático, ¿no? Entonces, vamos a evitarla por ahora. Eh, pero bueno, a todos los que se van conectando, espero que le den me gusta, que compartan y se suscriban al canal del hermano Teófilo del Sur. Ahora sí, pues lo dejo para que exponga la clase como siempre y bueno, yo voy a estar en el chat allí pendiente de sus preguntas para anotarlas y al finalizar la ponencia del hermano Tomás, pues les hago esa pregunta. perfecto. Aquí, en esta ocasión, como ya hemos hablado, vamos a hablar de la famosísima expresión el humo de Satanás. ¿Y quién verdaderamente es? Porque muchas veces se utiliza esta frase para amedrentar, asustar a los católicos y, bueno, un análisis investigando directamente la fuente, nos va a dar unas respuestas muy claras sobre quién es el humo de Satanás y cómo verdaderamente Juan Pablo VI veía este gran problema, que, que yo si algo tengo que compartir con las personas que están utilizando esta frase, es que verdaderamente fue profética, porque se anticipó un problema que hoy en día, cuando entiendan al final de este video, van a ver de que realmente es algo que está rampando en toda la iglesia. Acá vamos, bueno, como dice el subtítulo, vamos a analizar el documento original donde se encuentra esta famosa expresión. Bueno, más concretamente, esta expresión viene con una frase muy conocida
que es el humo de Satanás ha entrado a la iglesia por alguna grieta. Algunos hablan del templo de Dios, otros hacen pequeños cambios, pero realmente se refiere a esto. Algunos cambian la palabra grieta por rendija, pero más allá de eso, tan solo se trata, la retratan como una frase atribuida a Juan Pablo VI, diciendo que es una frase profética con interpretaciones bastante variadas. El humo de Satanás se refiere generalmente a una infiltración dentro de las esferas eclesiásticas, atribuida a la masonería, al comunismo, al liberalismo teológico. Y bueno, otros lo toman como el Papa, acusan directamente a obispos, al Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, el Apocalipsis, etc. La imagen que están viendo no fue seleccionada al azar, es una traducción de una caricatura italiana, la cual considera el humo de Satanás como el mismo Concilio Vaticano II. Como pueden ver, es un arma, suele ser un arma que se utiliza para asustar a los católicos, para hacerlo dudar de la iglesia. Pero vayamos al documento original. Este se lo puede encontrar fácilmente en el sitio del Vaticano, por lo que no hay ninguna excusa para afirmar de que esto lo he encontrado en algunos sitios, una especie de homilía misteriosa y cuasi desconocida. Este se lo puede encontrar como homilía de San Juan Pablo, de Pablo VI, pronunciada el 29 de junio del 72, llamada Resiste Fortes Infide. Y acá vamos a leer un poquito el texto original porque creo que es necesario que lo escuchen atentamente para ver qué significa y cuál es y cómo surge esta expresión que es tan utilizada hoy en día. Esta se encuentra en el título Cuidado de los débiles y desorientados. Refiriéndose a la situación de la iglesia de hoy, el Santo Padre afirma tener la sensación de que por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay duda, hay incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Ya no se confía en la iglesia, se confía en el primer profeta profano que viene a hablarnos desde algún periódico o algún movimiento social para perseguirlo y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y no nos damos cuenta que ya somos dueños y maestros de ella. La duda ha entrado en nuestras conciencias y ha entrado por ventanas que deberían haber estado abiertas a la luz. Continuación. De la ciencia, que está hecha para darnos verdades que no nos alejan de Dios, sino que nos hacen buscarlo aún más y celebrarlo con mayor intensidad, ha venido en cambio la crítica, ha venido la duda. Los científicos son los que más pensativamente y más dolorosamente inclinan la frente y terminan enseñando. No sé, no sabemos, no podemos saber. La escuela se convierte en un gimnasio de confusión y contradicciones a veces absurdas. Se celebra el progreso para luego poder demolerlo con las revoluciones más extrañas y más radicales, para negar todo lo que se ha conquistado, para volver a ser primitivos después de haber exaltado tanto los progresos del mundo moderno. También en la iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la iglesia. En cambio, ha llegado un día de nubes, de tormenta, de oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y nos alejamos cada vez más de los demás. Buscamos cavar abismos en lugar de llenarlos. Esta es la continuación. ¿Cómo pasó esto? El Papa confía a los presentes uno de sus pensamientos, que hubo intervención de una potencia adversa. Su nombre es Diablo. Este ser misterioso al que alude la carta de San Pedro. Muchas veces, en cambio, en el Evangelio, en labios del mismo Cristo, vuelve la mención de este enemigo de los hombres. Creemos en algo sobrenatural que vino al mundo precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia estalle en el himno de alegría de haber celebrado la plena conciencia de sí misma.
La fe nos da certeza, seguridad, cuando se fundamenta en la palabra de Dios aceptada y encontrada en concordancia con nuestra propia razón y con nuestra propia alma humana. Quien cree con sencillez, con humildad, siente que está en el camino correcto, que tiene testimonio interior que le consuela en la difícil conquista de la verdad. Este extracto nos tendría que ahora dar un poquito más de contexto respecto al humo de Satanás. Parece entonces que era, si no me equivoco, finales del concilio, luego del Concilio Vaticano II, nos habla de que en efecto había una falta de confianza y en ese entonces hay que pensar de que había bastantes críticas en contra del concilio. No al igual que muchos estuvieron en contra de Pablo VI respecto a a los métodos anticonceptivos, acá también hubo mucha resistencia respecto a los cambios que trajo el Concilio Vaticano II. Y miren, acá no dice de que el Concilio Vaticano sea el culpable, todo lo contrario, sino de que Satanás es aquel que está influenciando para atrofiar todos los frutos que debería estar dando. Pero vamos a, ¿cómo se dice?, analizar un poco más las expresiones que se utilizan. Y vamos a notar de que se está haciendo una comparación muy interesante. El Papa hace referencia de un problema que existe en la ciencia, que es que dentro de la ciencia incluso se está empezando a negar el progreso científico y que empieza a reinar la duda. Y luego empieza a comparar este problema con lo que, ¿cómo se dice?, con la situación que está reinando en la iglesia. Y entonces, claro, como dijimos antes, se estaba refiriendo a los sentimientos en contra del Concilio II y de la división que se está suscitando a partir de esa desconfianza hacia la iglesia. Acá hice un pequeño cuadro comparativo donde podrán ver cómo compara el Santo Padre la ciencia y la iglesia. La ciencia tendría que ser el medio nos acerca a Dios mediante el estudio de la creación, la iglesia nos acerca a Dios por medio de la revelación. La ciencia genera un progreso que, si volvemos a la lectura, genera un progreso que es bueno. En el caso de la iglesia, la iglesia nos da fe, una certeza para seguir nuestro camino. Sin embargo, en el caso de la ciencia, surgió una actitud extremadamente escéptica y crítica, autocrítica, de parte de los científicos que, en efecto, ha generado que se haya demolido todo este progreso, volviéndonos increíblemente más primitivos con la ciencia. En el ámbito de la fe surgía lo mismo en ese entonces. Surgieron críticas, dudas hacia la autoridad eclesiástica. Se empezó a dudar si esto del novus ordo era aceptable, era aceptable, si realmente lo que estaba ocurriendo era lo que quería Dios. Y claro, con todas estas dudas, todos los logros y desarrollos que se dieron en el Concilio Vaticano II fueron vilipendiados. Y a partir de esto se generó todo un ambiente donde ya no se sabe en quién poder confiar. Y como dije, este iba a ser un video muy cortito, porque realmente es muy sencillo de entender quién es. O sea, primero de que, evidentemente, la famosa frase, el humo de Satanás se ha infiltrado en la iglesia por alguna grieta, por alguna rendija, en realidad en ningún momento hizo referencia a un enemigo externo, como que si hubiera sido la masonería, el comunismo, el liberalismo. No, nada de eso, sino de que en realidad se estaba posiblemente refiriendo a otra cosa que ha surgido hoy en día, en los últimos años, de que es muy peligroso. Y estamos hablando de yo les digo, los tradicismáticos, que son esas personas que han sembrado dentro de nosotros, en la mayoría de cristianos, una duda con la iglesia. Y esto es algo que tendríamos que haber, bueno, con la profe, o sea, que yo, como dije en el principio del video, lo que dijo
Lo que dijo Pablo VI acá fue profético. Realmente se sabía de que todos los frutos de este concilio iban a ser atacados, iban a ser puestos en duda, y que todo esto es tan solo obra del enemigo. Y cuando digo enemigo, ahí pongo en mayúscula, porque sí, es Satanás. Es el humo de Satanás que se ha infiltrado dentro de la iglesia, dentro de laicos y de sacerdotes que buscan poner en duda la autoridad de la iglesia, cuando no se dan cuenta de que en ella recae la promesa de Cristo en que no iba a caer, que no la iba a abandonar hasta el fin de los tiempos. Y por eso es que acá en este video, que ahora que me doy cuenta no va a durar, no está durando mucho más de lo que yo esperaba, quiero dejarles a ustedes estas ideas de que no hay mayor humo de Satanás de que aquel que pone en verdadero, aquel que genera revuelo entre las ovejas del Señor. No hay mayor humo que confunda ahí. Y en ese sentido, invito a que no caigamos en un análisis casi protestante de tomar esta frase y empezar a señalar con el dedo a cualquiera que no me agrade para llamarlo humo de Satanás, sino que invito a que cada uno intente hacer una introspección y diga, ¿soy yo el humo de Satanás? ¿Yo en qué medida obedezco a la iglesia? ¿Yo en qué medida me alineo con lo que enseña la iglesia de Cristo? Solo así vamos a poder verdaderamente empezar a quitar el humo de Satanás dentro de nuestra iglesia. Como dije, a ver si está Ritual, porque realmente esta presentación, como te dije, iba a ser muy cortita, muy cortita. Sí, sí, es que de hecho, digamos que el tema, como dije al principio, o sea, es simplemente buscar la frase, en qué contexto se dijo y reflexionar, ¿no? Pero me gustó mucho esa última diapositiva y por eso quiero colocarla, ¿no? Porque lo que dices es muy cierto, o sea, la mayoría de los que denuncian al humo de Satanás encajan en la definición del humo de Satanás. O sea, y fue como profético lo que estaba diciendo el Papa Pablo VI. O sea, porque tenía que ver justamente con aquellos que estaban cuestionando, ¿no?, el Concilio Vaticano II, o que digamos también comenzaron a sembrar esas dudas, ¿no?, respecto a lo que el concilio realmente quería decir o quería enseñar. De hecho, podemos decir que los papas, es decir, los papas posteriores al Concilio Vaticano II, son aquellos que aclaran, ¿verdad? O que disipan ese humo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque esas tergiversaciones o esas malinterpretaciones, tanto del lado tradicionalista o tradimodernista como del lado progresista, fueron disipadas por el Papa Juan Pablo II. O sea, que fue uno que duró bastantes años en el pontificado. Por ejemplo, el Papa Benedicto no duró mucho, ¿no? Pero el Papa Juan Pablo II, pues, duró bastante y le tocó, ¿no? Y le tocó ver justamente un tema que a muchos no les gusta, pero es el caso de la fraternidad sacerdotal San Pío X. O sea, cómo se fue gestando, ¿no? Cómo ellos se basaron en el mismo Concilio Vaticano II para que se aprobara la fraternidad y luego le dieron la espalda al Concilio Vaticano II, ¿no? Que eso me resulta bien irónico, ¿verdad? Se basaron en un documento del Concilio Vaticano II para que les aprobaran la fraternidad, pero luego quisieron hablar contra ese mismo concilio. Entonces, creo que el Papa Juan Pablo II hizo muy bien al aclarar varios puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando trató el caso de las mujeres sacerdotisas, y él dijo, no, el sacerdocio es para hombres. Y de hecho, muchos consideran esto hasta es cátedra, ¿no? Hay teólogos que consideran estas palabras del Papa Juan Pablo II ex cátedra, es decir, que el sacerdocio es solamente para hombres. Entonces, uno se pone a pensar, oye, el humo de Satanás eran aquellos que estaban difundiendo estas ideas, tanto malinterpretando el concilio como llevando sus ideas a un extremo que confundía, porque realmente confundía a las personas o confunde, porque si hablamos en tiempo presente, siembra esa confusión, siembra esa desconfianza, ¿no? Entonces creo que ahí el Papa, y no solamente me va a quedar en Juan Pablo II, sino luego Benedicto, luego Francisco,
están encargándose de eso, como de ser ese abanico, ¿no? Ese abanico que corre ese humo que entró por una rendija, ¿no? Por un hueco, por decirlo así, que es como que lo que se ve en la imagen, ¿no? La miniatura que tú tenías también, en la caricatura, perdón, la caricatura que tú pones ahí en la diapositiva. eh, pero claro, muchos van a enfocarlo como para llevar agua a su propio molino, ¿no? Muchos van a decir que no, que el mismo Papa Pablo VI, él mismo se llamó el humo de Satanás, o sea, que cuando él cerró el Concilio Vaticano II, fue él el que dejó entrar ese, no, o sea, fueron las personas, ¿no? Y el Papa lo que hace es confirmarnos en la fe y lo seguirá haciendo. Ya si tú no quieres que te confirmen la fe porque andas con esa hermenéutica de la sospecha, ya es otra cosa, ¿no? Por eso el Papa Benedicto XVI nos dio la clave, hermenéutica de la continuidad. Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? Que ellos disipan como ese humo que estaba entrando por ciertos personajes de la iglesia. Porque hay que decirlo, o sea, las herejías nacen dentro de la iglesia, pero por una mala interpretación de la enseñanza de la iglesia. Y perdón por extenderme tanto, pero eran todas las ideas que se me ocurrieron al momento que estaba escuchándote, Tomás. Eh, Porque aunque sí, digamos que la enseñanza es, o las diapositivas, ¿no? Fueron muy rápido y todo, pero fue al punto. De hecho, por acá lo dice un hermano. Dice, Randy, estuvo bastante clara, va al punto. Va al punto, pero te hace reflexionar bastante. Es decir, te hace pensar, te hace analizar la situación de la iglesia. ¿Y a qué, vamos a decir, a qué bando te vas a unir? Porque nadie niega, y lo hemos dicho en los anteriores programas, que existe una crisis en la iglesia, pero la crisis no es de ahora. La crisis no es del Concilio Vaticano II. La crisis es de siempre, ¿no? Siempre va a haber crisis en la iglesia por estas personas. Ahora, ¿cómo vas a reaccionar tú ante esa crisis? ¿Vas a ser parte del problema o de la solución? Y ahí es donde entra esta pregunta. ¿Eres el humo de Satanás o trabajas con el Papa para disipar ese humo que entró, ¿no? Por una religión? A mí me sorprende muchas veces la malicia que existe con respecto a esta frase, cómo se la utiliza para, o sea, ya en la primera diapositiva, en la primera caricatura ahí que muestro que en realidad la original estaba en italiano, ya te muestra de que ni siquiera se tomaron el tiempo de leer qué significa. Y claro, acá yo, o sea, a mí me da una pena tremenda que se esté utilizando esto de esa forma, de tergiversando las palabras de un papa que queramos o no, hizo cambios en la iglesia, pero eso no quiere decir de que no tengamos que seguirlo a él, porque la promesa, como dije, o sea, es bien sabido que Jesús, si ora especialmente por alguien, es por el Papa y su iglesia. Después, Claro. tal vez no tenemos, el resto tal vez no tenga el mismo, esa gracia especial. Así que sí o sí tenemos que acudir a él, porque sabemos de que Jesús va a estar ahí. Sí, y eso nos lleva nuevamente a este tema del papado, o sea, la importancia de la comunión y obediencia con el Papa, ¿no? Porque todo nos va a llevar a eso, o sea, ¿quién es el centro de unidad del cristianismo? O sea, si uno estudia la historia del cristianismo, uno se da cuenta que el centro de unidad, y vamos a hablar visible, es el Papa, es el obispo de Roma, ¿no? ¿Por qué? Por ser el sucesor de Pedro. A mí me gusta mucho la frase de San Jerónimo, que dice, no sigo a otro que no sea el sucesor del pescador, ¿no? Así como sigo a Cristo, o sea, y él relaciona Cristo, Pedro, su sucesor, ¿no? No hace esa separación que vemos en el protestantismo, como que no, el obispo de Roma es uno y Pedro fue otro. No, o sea, los padres de la iglesia no veían esto así. Los padres de la iglesia veían en el sucesor de Pedro, perdón, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, ¿no? Y a su vez veían esa autoridad que Cristo le delegó a Pedro. Y por eso había esa, digamos, esa importancia de que cuando hablara la cátedra de Pedro era Roma locuta, causa finita, ¿no? La frase que se le da a San Agustín. Y es que es una frase que resume realmente esto, o sea, Roma habla, la causa ha finalizado, pero ahora no, ahora parece que Roma habla y el católico opine lo que quiera, ¿no? El católico diga lo que diga. Y esto yo lo llevo a la parte moderna, es decir, a esta etapa moderna de la iglesia con el Concilio Vaticano II. A pesar que fue un concilio ecuménico, muchos empezaron a decir, no, fue solamente pastoral. Y ahí comenzó todo.
¿no? Sí, Ahí comenzó todo. Fue pastoral, por lo tanto, hay cosas que pues son opinables, hay cosas que podemos cuestionar, ¿no? Y así empezó. Ese sí fue el humo de Satanás, ¿no? Ese sí fue el humo que comenzó a entrar por allí, que te decía, oye, no, el concilio es pastoral, no es dogmático. Por lo tanto, esto que se dijo aquí, no, esto no debe ser, ¿no? Y nos lleva nuevamente, o sea, la figura que digamos fue muy relevante en esta, y si queremos hablar de una crisis moderna, fue Marcel Lefebvre, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque él fue muy contradictorio, o sea, firmo los documentos, los acepto y después empiezo a cuestionarlos. O sea, no tiene sentido, ¿no? Y lo que dije hace rato, la fraternidad se funda a partir de los documentos del Concilio Vaticano II, o de un documento del Concilio Vaticano II, ¿no? Porque tenían que basarse en la autoridad de la Iglesia para poder fundar la fraternidad, que ahora es la que difunde esa desconfianza hacia la Iglesia. Porque lo han dicho, o sea, tenemos diferencias doctrinales, ¿no? O sea, ellos mismos lo han dicho. Y lo que hacen es seguir justamente lo que Monseñor Lefebvre decía. O sea, ellos no están haciendo nada, no están siendo rebeldes ahora, no. Rebeldes vienen siendo desde el principio, desde que se fundó la fraternidad. Sí, realmente es. La historia, habría que hacer un programa sobre la historia y buscando aclarar la situación doctrinal en la que se encuentra la fraternidad sacerdotal San Pío X, realmente, y ver y mostrar cómo la contradicción que entran muchos, cómo no se dan cuenta de que la posición que están, no están para negociar con la iglesia, o sea, no están a la misma altura. Es como decir que los franciscanos son los que están a la misma, la orden franciscana está a la misma altura de la iglesia. No es así. Exacto. Es al revés. Las órdenes están, ¿cómo se dice? Sublevadas, están, ¿cómo se dice? Prestan obediencia al Papa. Subordinado. Subordinadas, sí, subordinadas a la, O a la autoridad sujetas, del ¿no? Papa. Sí. Y entonces, Sí, sí, adelante. yo creo que desde ahí tendrían que empezar a pensar de que no están en una situación de igualdad como para hacer los reclamos que hacen, porque al menos yo Ujú. veía de que, si no me equivoco, no me acuerdo bien los puntos que pedían, pero realmente casi un poco más y empiezan a negar todos los puntos del Concilio Vaticano II, si fueran por ellos. Así que yo invito a entender ese tipo de cosas, de que no están en la misma, no están en una posición de autoridad, no están en una relación de tú a tú, de igualdad. Entonces, espero que con eso se entienda de que tienen que bajar los ánimos, los humos, que Así baje el humo de Satanás, es. justamente. Sí, exacto, que baje el humo de Satanás. A ver, Santiago dice, para mí el humo de Satanás es la desobediencia y la soberbia. Sí, justamente por Chefuta, allí viene, ¿no? Los dos pecados que hicieron caer a Adán y Eva. Los tradicionalistas caen en esto. Bueno, yo distingo entre tradicionalista y el término que ahora usamos, ¿no? Tradimodernista, aunque tú usaste otro, ¿no? Tradicismático, creo que. tradicismático. Sí, o sea, es que digamos, la forma de llamarlos expresa lo que ellos están haciendo, ¿no? O lo que ellos son en realidad. Y bueno, gracias Santiago por ese super chat, que Dios te bendiga y te lo multiplique. Y justamente del tema de la fraternidad, voy a hacer un programa, creo que mañana, o pasado mañana, no, pasado mañana, ¿no? Que lo tengo ya programado, ¿no? Para aquellos hermanos que quieran verlo, pues activen la campanita, ¿no? Como dicen por allí. Eh, y es este, ¿no? Sacerdote tradicionalista advierte sobre la fraternidad sacerdotal San Pío X en homilía. O sea, y uno ve esas homilías de este sacerdote y wow, de verdad, yo vi una sola y me encantó y luego tuve que ver otra y otra, porque son enseñanzas muy buenas, muy interesantes, ¿no? Y que si uno ve la misa como la celebra este sacerdote, tú te das cuenta del verdadero tradicionalismo. No ese tradimodernismo, no ese tradicismático, no, sino que uno ve realmente el tradicionalismo de la iglesia y no andan fomentando ese, digamos, ese cisma, porque si tú fomentas
división, estás fomentando un cisma, ¿no? Quieras o no. Entonces, exacto. Entonces, muchos andan con eso y uno tiene que evitar esas personas. Y en este caso, este sacerdote me encanta porque expresa o advierte sobre el peligro de la fraternidad sacerdotal San Pío X, ¿no? Y es un tradicionalista, repito, y está en completa comunión con la iglesia, ¿no? Lo más interesante es que él lo hace de una manera que, o sea, tú lo entiendes, o sea, no va a profundizar tanto, sino que con palabras sencillas te llega, ¿no? O sea, como debe ser una homilía, ¿verdad? Y lo lleva justamente a la par del Evangelio, porque es una homilía, ¿no? O sea, del Evangelio saca esa enseñanza y hace la advertencia, como debería ser, porque justamente este es un problema que tenemos en la iglesia y que hay que buscar solucionarlo. Y hablando de la fraternidad, pues entra también ese punto, ¿no? Que la misma fraternidad también está dividida y hay personas que sí quieren buscar la comunión plena, pero hay otros que son los que dicen que no, ¿no? Como aquellos que dicen, no, que hay diferencias doctrinales, que no se pueden, pero hay otros que dicen que entienden la importancia, o son los que dicen, oramos por el Papa, ¿no? Porque sí, hay muchos que dicen, oramos por el Papa, pero hay otros que dicen, oramos por el Papa, pero a su vez estamos desobedeciendo. Entonces, ellos mismos están divididos y eso muchas personas no lo saben. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a ver a Bernard Fellay, ¿no? Que fue el sucesor de Marcel Lefebvre, él hizo grandes avances con el Papa Benedicto para la unidad nuevamente, ¿no? Esa unidad plena con la fraternidad sacerdotal San Pío X. Pero habían otros, ¿no? Que estaban allí diciendo como que no puedes unirte a la Roma modernista, no puedes, o sea, el humo de Satanás allí. O sea, y eso complicó todo esto, ¿no? Y de hecho cuando Bernard Fellay renuncia, ¿no? Y entra ahora, creo que está Pagliariani, este es todo lo contrario, ¿no? Este es más del ala de sigamos en la división, sigamos en esta parte del cisma, aunque ellos no lo digan, pero si estás comentando la división es cisma. Entonces, están divididos, porque hay unos que todavía reconocen, digamos que la autoridad de Bernard Fellay, pero hay otros que no. Y a mí me llama mucho la atención eso porque Bernard Fly fue el que hizo el prólogo al libro de John Salza y Robert Siskoe, ¿no? El que refutan los sedevacantistas. Y claro, uno se da cuenta de que lo que es John Salza y Robert Siskoe no eran esos que fomentaban el cisma, al contrario. Ellos estaban muy al tanto de la enseñanza de la iglesia, de la importancia del Papa, por eso su libro se llama Verdadero o Falso Papa, ¿no? Y ellos demuestran que es un verdadero Papa, no un falso Papa. Pero ellos se dieron cuenta también que esta cuestión del sedevacantismo y del lefebrismo tienen muchos puntos en común. O sea, no pudieron seguir en el lefebrismo, no pudieron seguir en la fraternidad sacerdotal San Pío X, a pesar de que Bernard Fellay fue el que le hizo el prólogo. Por eso esto fue como que un golpe duro para muchos en los lefebristas, pero también un rudo despertar, ¿no? Como dice por ahí un canal de YouTube, un rudo despertar para muchos porque, oye, si estos que estudiaron el sedevacantismo se dieron cuenta de esto, es porque realmente hay algo ahí que debemos analizar, ¿no? Y eso llevó a que muchos analizaran la situación y conozco hermanos de Estados Unidos que desertaron o dejaron la fraternidad después de ese testimonio de John Salza, y ahora John Salza está advirtiendo sobre la fraternidad. ¿Y a qué voy con esto? Que a la fraternidad no le gusta los grupos o no están de acuerdo con las comunidades tradicionalistas de la iglesia, o sea, que están en plena comunión, como por ejemplo los que eran de la Ecclesia Dei, ¿no? Que fue el organismo que creó el Papa Juan Pablo II para justamente, digamos, subsanar este cisma que creó Lefebvre, ¿no? Porque había comunidades que querían celebrar la misa en el Vetus Ordo. Y bueno, lo que hicieron fue decir, bueno, ¿quieren celebrar el Vetus Ordo? Ok, lo van a hacer, pero de esta manera, o sea, no tienen que ponerse como lo hizo Lefebvre, desobediente, no. Y también porque muchos se dieron cuenta de que cuando Lefebvre ordenó a estos 4 obispos, cayó en cisma, ¿no? Cayó en cisma. Y uno es el de la Administración Apostólica San Juan María Vianney, ¿no? Monseñor Fernando Arias Rifán. Él es un gran ejemplo de esto. Y los que fundaron la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, igual. Entonces, yo no entiendo por qué
tantas personas no se dan cuenta que este es el verdadero humo de Satanás que hay que ir disipando de la iglesia. ¿Estás en silencio, Tomás? Realmente la historia de la fraternidad, o sea, la historia de la fraternidad San Pío X ya está tomando los tintes de la historia de la, ¿cómo se dice? De la reforma protestante. Por ejemplo, ya se está empezando a ver la misma división de la fraternidad San Pío X, por ejemplo, con fenómenos como la sociedad San Pío V. Uf. Tomemos en cuenta que es una que más tradicionalista, más, o sea, y está pasando lo mismo que en el protestantismo. Están haciendo una libre interpretación de la tradición, de lo que para cada uno significa la tradición. Y claro, cada uno va a interpretar como ellos quieren, van a hacer sus propias divisiones y al final va a ser, para mí, si no se detiene esto a tiempo, va a ser un protestantismo 2.0. Y lo peor es que con muchos elementos católicos, lo cual lo hace más difícil de distinguir y combatir, porque si al menos con el protestantismo ya han pasado 500 años, ya uno puede darse cuenta fácilmente si es protestante o no alguien por medio de sus doctrinas, pero este problema que por así decirlo aún no está muy maduro, está bastante verde, podríamos decir, cuesta mucho, mucha gente es fácil, la pueden engañar con esto. Y yo creo de que se lo va a tener que tratar en algún momento o sea, se lo tiene que estar tratando lo antes posible, a mi parecer. ¿Vos qué pensás, Richbel, de Sí, ir al sí. toque o esperar a que ellos solos se maten? No, yo creo, o sea, yo soy partidario de que la iglesia ha sido muy paciente, ¿no? Obviamente, yo no voy a decirle a la iglesia cómo debe actuar, ¿no? Pero sí puedo dar como que mi opinión al respecto. Y considero que la iglesia ha sido muy paciente, pero lo veo desde justamente desde Lefebvre. O sea, ¿cuánta paciencia le tuvo a Lefebvre durante todos esos años hasta que, pues, prácticamente formalizó el cisma, ¿no? Que ya se venía dando. Sí, Entonces, la iglesia ya debe como que actuar. O sea, y cuando digo actuar, es para todos lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, modernismo no es solamente los progresistas, ¿no? Modernismo también está en el tradicionalismo este que desobedece, que fomenta el cisma. Entonces, la iglesia debe actuar de los dos lados, pero Dios dispone, ¿no? O sea, Dios es el que va a decir cómo va a guiar a su iglesia por medio del obispo de Roma. Quizás en estos momentos no deba ser el actuar, ¿no? O puede que más adelante se vaya a dar esa unidad y se termine separando, vamos a decir, se termine separando el trigo de la cizaña. Por ejemplo, hablando de estos grupos, se salga la cizaña y el trigo vuelva a esa comunión. O sea, que fue prácticamente lo que pasó cuando se formalizó el cisma de Lefebvre, ¿no? Aquellos que no estuvieron de acuerdo con eso volvieron a la plena unidad de la iglesia. Y aquí me refiero al caso de la fraternidad sacerdotal San Pedro. Entonces, puede que pase lo mismo, vamos a decir, con el caso de los alemanes, ¿no? De los obispos alemanes, que también son parte de este humo de Satanás, ¿no? Porque están sí, sí, sí. queriendo tener esas ideas progresistas. Entonces, ahí el Papa cuando excomulgue, algunos ya muchos van a decir, oye, sí, ciertamente este no es el camino, vamos a volver a la comunión, vamos a estar nuevamente en comunión con el obispo de Roma. Porque hace tiempo vi una entrevista que le hicieron a una chica, una joven, ¿no? De Alemania, cuando estaba el camino sinodal, ¿no? Todo presente de Alemania. Y resulta que la chica dice, los jóvenes somos los que estamos dando la batalla, ¿no? Somos los que estamos luchando. O sea, no tenemos pastores que nos guíen. Entonces yo digo, oye, no creo que todos los pastores, todos los obispos de Alemania estén mal, ¿no? A veces como que se tiende a generalizar. Pero me di cuenta también que la chica era de ese ambiente, de ese tinte tradicionalista, pero ya apartándose un poco, porque estaban generalizando, ¿no? Como que nadie nos apoya, no tenemos pastor. Y digo, no, o sea, siempre tiene que haber, aquí voy a usar las palabras que usan los tradicionalistas, ¿no? Un remanente, ¿no? Un grupo pequeño que sigue allí, digamos, confiando en Dios y actuando según lo que la iglesia dictamine, ¿no? En obediencia,
Sí lo hay. O sea, después yo me puse a investigar y sí, habían obispos que se habían pronunciado y no de esos que se pronuncian contra el camino sinodal alemán o los obispos alemanes y a su vez se pronuncian contra el Papa. No, estos eran, aceptamos lo que el Santo Padre diga, pero no me parece este camino que está siguiendo el obispo tal. O sea, ese es el punto. ¿No? Porque no es ir ni a un extremo ni al otro. O sea, es mantenerte allí, o sea, en el centro. Entonces, en mi opinión, yo creo, ¿no? Y ya se va a dar esto, el cisma. O sea, yo considero que si se da el cisma, tanto por parte de ambos grupos, o sea, del tradimodernismo o del progresismo, o del progremodernismo, como le llamó Cruz, eh, podemos decir que esto va a ser un bien para la iglesia. Como todo cisma. O sea, cuando se dio el cisma donatista, vamos un poco a la historia. Cuando se dio el cisma donatista, los donatistas comenzaron como cisma y terminaron como herejía. Pero muchos donatistas, cuando el donatismo se volvió herejía, abandonaron el donatismo y volvieron a la iglesia. Y de esto da testimonio San Agustín, ¿no? Entonces, un cisma sí es una herida para la iglesia, pero también logra que muchos abran los ojos y regresen. ¿No? O sea, perdemos algunos, pero regresan otros. Entonces, yo digo que aquí es lo que sucede, ¿no? Cuando el trigo y la cizaña se separan. ¿No? Yo creo que el trigo vuelve a la comunión plena, mientras que la cizaña se aparta, se sigue apartando. Y claro, y si no se arrepiente, si no regresa en algún momento, antes de que sea muy tarde, pues obviamente se va a lanzar al lago de fuego, ¿no? Como dice la escritura. Entonces, ya eso es cuestión o sea, cuestión de cada persona. O sea, afrontar las consecuencias de sus actos. Sí, realmente que la iglesia tome, trate este tema de manera pública sería lo mejor porque si no la gente no se va a enterar de estos problemas. La gente asume de que ya está todo bien, ya, si es un sacerdote, el sacerdote tiene que vestir como si sea un alzacuellos y ya con eso convence. Pero con una declaración oficial de la iglesia podría ser para muchos la oportunidad de darse cuenta del error que se está cometiendo muchas veces. Y tomando en cuenta eso, sí, tenés toda la razón. Para mí o sea, tenés toda la razón al compararlo con el cisma donatista. Se va a terminar encontrando de que todo lo que se está diciendo, o sea, de que todo este pantomima, o sea, yo ya creo de que ya se está haciendo toda una pantomima respecto a todo a este tema, de que no se está yendo a las fuentes originales para analizar estos temas, no se está estudiando esto de manera rigurosa como se debería. Y bueno, una declaración Sí, oficial serviría muchísimo. Por ejemplo, no sé si ayudaría. recordás el Rafael Díaz. Ujú. Por mucho tiempo anduvo libre, o sea, no le, ¿cómo se dice? Andaba bastante libre, no podía decir lo que quiera, hasta que se metió ahí con el tema de la iglesia de Knoxville. Y cuando salió ese documento hablando muy seriamente y diciendo de que ya no podían hablar en nombre de la Iglesia Católica, ahí tuvieron un parate. Y no solamente él, ¿no? Todos No, los que y no estaban. solamente él. Ahí es cuando uno dice, a uno le tendría, ahí uno se da cuenta de que este tipo de medidas, que uno puede decir que sí, son feas, porque implica que separar definitivamente a algunas personas de la iglesia, eh, también puede servir para que muchos tengan la luz necesaria para darse cuenta de que eso que están haciendo está mal. O sea, están en un error. Sí. Sí, y fíjate que cuando salió este documento sobre el evento Centinela, ¿no? Advirtiendo sobre Rafael Díaz, Luis Román, Fernando Casanova, y el grupo que iba a estar en ese evento, el grupo fue el primero que se pronunció, ¿no? Como que nosotros no sabíamos nada, nosotros no estamos de acuerdo con estas personas, etcétera. Eh, y, o sea, no se hicieron las víctimas, pero los otros sí se hicieron las víctimas. Es decir, Rafael Díaz se hizo la víctima, Luis Román se hizo la víctima, y Fernando Casanova, pues En- lamentablemente, o sea, yo no sé qué le ha pasado,
¿no? Porque él ha ayudado a tantas personas, o sea, porque hay que decirlo, ¿no? Es como a mí me sucedió con Salvador Melara, ¿no? Salvador Melara a mí me ayudó bastante para ser un mejor católico, o sea, y eso lo tengo que reconocer. Pero lamentablemente cuando él estuvo en esa crisis que dejó la iglesia, bueno, gracias a Dios ahora regresó, obviamente yo no lo iba a seguir a él, ¿no? O sea, porque mi mente, mis ojos, todo, o sea, está fijado en Cristo, ¿no? No en las personas como tal. Y en tal caso, si está fijado en Cristo, me fijo en las palabras de Cristo, y Cristo se las dio a Pedro, y Pedro, o mejor dicho, sus sucesores, pues tienen esta promesa y las palabras de San Jerónimo, ¿no? Que repito, o sea, no sigo a otro que no sea el sucesor del pescador. O sea, esas son mis palabras, ¿no? Y estas palabras yo no las tenía presente hace unos años. Y tú me vas a ver en el Facebook, bueno, el Facebook antiguo, donde tenía publicaciones tirándole al Papa, ¿no? Tirándole al Papa, tirándole a los obispos, que, bueno, el magisterio se equivoca, etcétera. Oye, pero tú me preguntas ahora y mira, ya tengo otra mentalidad, ¿no? Porque eso forma parte del aprendizaje, del hecho de que tú investigues, como tú dices, ir a las fuentes, ¿no? Y un punto muy importante, o sea, hablamos del cisma de los donatistas, y hay que recordar esto también, o sea, el cisma como tal no se considera del todo herejía, ¿no? Depende del canonista, ¿no? Este es debatible entre canonistas, pero el cisma te puede llevar a la herejía, ¿no? Y esto fue lo que hizo que muchos abrieran los ojos en el cisma donatista, porque, repito, comenzó como cisma y terminó como herejía, ¿no? Y San Agustín se lo señaló en ese debate que tuvo con Donato, creo que Donato se llama, el donatista, eh, y le hizo saber esto, ¿no? Y ciertamente, cuando uno lee el Concilio de Trento, uno se da cuenta también el error del donatismo. Y lamentablemente, por ignorancia, muchos católicos caen en donatismo, ¿no? O son donatistas sin saberlo. Entonces, allí la importancia de la formación, porque puede que tú no estés en cisma o no estés en herejía formal, pero puede que estés en herejía material, ¿no? Por creer cosas o no saber qué creer, ¿no? Al respecto. Eh, y esto siempre se lo he señalado yo a algunos hermanos, ¿no? Sobre el donatismo, sobre todo cuando me dicen de los sacramentos. Oye, pero como ese sacerdote, si es tan pecador, va a confesar, o eso es donatismo, o sea, estás cayendo en herejía sin saberlo. Entonces, uno se lo explica y ya, si tú lo sigues negando pertinazmente, ahí sí es herejía formal. Sí. Entonces, del cisma a la herejía hay un paso, ¿no? Y claro, vuelvo y repito, al caso que es el mayor ejemplo de ahorita de la época moderna, del lefebrismo, fue así. O sea, comenzaron desobedeciendo, fomentando el cisma, formalizaron el cisma y después comenzaron con las herejías. ¿Sí? Con las herejías, que la Roma eterna no es la Roma modernista, entonces separando a la iglesia en dos, o sea, cayendo en errores que ya la iglesia había Condenado. corregido. Sí. Exacto, condenado también. Eso de Roma eterna es la misma idea que tienen los protestantes que la iglesia invisible. Es la misma idea, pero Exactamente. con otras palabras. Sí, exactamente. ¿No? Pero lo importante es esto, Tomás, y es que la iglesia no simplemente condena, la iglesia aclara, ¿no? Por eso digo, la iglesia aclara cuál es la doctrina correcta y condena el error que tú estés creyendo o que estés enseñando. Pero bueno, creo que para resumir este video nos dimos como que algunos ejemplos de lo que sería el humo de Satanás, y creo que debería es hacernos reflexionar, ¿no? Hacernos reflexionar que el humo de Sí. Satanás, o sea, entró en la iglesia, sí, pero no desde el Concilio Vaticano II, desde el siglo primero, o sea, desde que hay herejías, porque las herejías nacen de personas que están dentro de la iglesia, ¿no? Pero que malinterpretan la enseñanza de la iglesia. Por ejemplo, vamos a hablar de los nicolaitas, ¿no? Siglo I. Ya ahí tenemos las primeras herejías. Ahí ya está el humo de Satanás. ¿Por qué? Porque buscaba confundir. O sea, los judaizantes, ¿no? Que eran cristianos que querían seguir con sus prácticas judías. Entonces, todo esto lo vemos a través de la historia. O sea, no es algo moderno, ¿no? Y el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. O sea, es una frase muy exacta de nuestra realidad.
Lo que sí es absurdo es usar la frase del humo de Satanás cuando tú estás siendo el humo de Satanás. Sí, creo que en el video hemos dejado muy claro de que San Pablo VI dijo el humo, esa vez que utilizó la expresión humo de Satanás, se refería a todos aquellos que estaban dudando del Concilio Vaticano II, Ujú. que estaban poniendo en duda todo para que no se quiera dar a conocer los buenos frutos, porque quieras o no, sí dieron buenos desarrollos dentro de la iglesia. Hay algunas cosas que tal vez no se las sabe apreciar, que es algo que también se debería hacer hoy en día. Claro. Y es que justamente este comentario de Jacqueline es cierto. O sea, si nos ponemos a ver, Satanás está desde el principio, ¿no? O sea, Adán y Eva, ¿quién lo tentó? ¿Quién fue el que los fomentó la desobediencia? O sea, el mismo demonio, o sea, el mismo Satanás, o sea, si hablamos del adversario, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia vamos a encontrar esto, pero ahora tenemos la clave segura o el camino seguro. O sea, Cristo, Pedro, el sucesor de Pedro, y los que están en comunión con él, en este caso, los obispos o el magisterio. O sea, esa es la clave más segura. Y creer en la indefectibilidad y la infalibilidad de la iglesia, así como la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene eh, el Papa. Bueno, por lo que veo no hay preguntas, creo que quedó claro, creo que nosotros nos extendimos más con los ejemplos, pero Sí, lo sí. importante es que se entienda, ¿no? Como una vez más, Tomás, gracias por esta ponencia, de verdad que siempre es un placer, ¿no? Tenerte aquí, compartir, ¿no? Intercambiar eh, comentarios, y a los hermanos allí en el chat, pues les agradecemos también que estén aquí siempre, ¿no? Los que llegan tarde, los que le dan me gusta, los que comparten, ¿no? Bueno, se les agradece. Y bueno, dejo al hermano Tomás para que se despida, pues ya estamos terminando. Bueno, espero que les haya gustado a todos este pequeño programa o sea, este pequeño programa que salió. Realmente hablamos bastante. Creo que la semana que viene vamos a ver si tengo preparado el tema del Garabandal, Ujú. que veo si lo termino de preparar, y luego el de la mafia de San Galo, que también hay que hacer bastantes aclaraciones al respecto. Sí, cierto. Y bueno, mientras preparo todo eso, aprovechen para compartir este video, denle like, comenten para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Y bueno, ya sin más palabras, porque ya me quedé sin más temas para hablar, nos vamos despidiendo. Acá ya se está haciendo un poquito tarde. Sí, sí. Eh, así, así que, por mi parte, nos vemos en un próximo video. Vale, nos vemos. ¿Qué pasó?